Hagamos silencio, que hable el Señor. Hagamos silencio, que hable el Señor. Hagamos silencio, hagamos silencio, hagamos silencio, que hable el Señor. Estamos hoy para reflexionar el Evangelio de este día, martes 22 de septiembre, en el que también celebramos la memoria de los mártires Cristóbal, Antonio y Juan. El Evangelio que vamos a meditar es el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, de los versículos 19 al 21, que dice así: En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Hermanos, podemos rescatar varios aspectos en este Evangelio, pero quisiera enfocarme en un último. El primero, hay que recordar que el Evangelio empieza diciendo tu madre y tus parientes. Y dice, ya cuando fueron a avisarle a Jesús, dice tu madre y tus hermanos. Si nosotros nos ponemos en un ambiente como en el que estamos viviendo ahorita, pudiéramos decir, así se hacen los chismes. Porque decían tus parientes. Parientes eran aquellos que convivían contigo, que estaban contigo, los apóstoles, la gente que lo seguía todos los días, las mujeres que iban con él y lo ayudaban con sus mismos bienes, nos decía la semana pasada el Evangelio, para todas las obras de caridad que hacía Jesús. Hoy podemos entonces nosotros descubrir cómo vamos malinterpretando las palabras y entonces le decimos sus hermanos y es ahí donde entonces muchos de los que no creen lo mismo que nosotros dicen, entonces María sí tuvo más hijos, porque ahí lo dices, tus hermanos. Cuando en la época de Jesucristo también un hermano es aquel que convivía todo el tiempo contigo, que siempre estaba contigo, que siempre caminaba contigo y que siempre hacía las mismas cosas que tú. Entonces por eso responde Jesús sabiamente y eso es en lo que yo quisiera enfocarme el día de hoy. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es mi madre y mis hermanos. Hoy necesitamos escuchar, atentos, qué es lo que Dios nos pide. Vivimos en una sociedad un poco como llena de muchas cosas y se nos olvida a veces lo más importante, lo elemental, el agradecerle a Dios, el saber qué es lo que quiere de nosotros, el pensar qué es lo que nos está ofreciendo para que nosotros podamos también ponerlo en práctica en nuestra vida. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, vamos entonces a malinterpretarla y vamos a poner nada más lo que nosotros queremos y como nosotros queremos para los demás, sin pensar verdaderamente en lo que Dios quiere de nosotros. Y hoy el gran ejemplo lo tenemos en estos tres grandes mártires, que eran unos niños, sí, de aquí de nuestro pueblo México, de Tlaxcala. Tres adolescentes que uno de ellos fue martirizado por su propio padre hasta que murió por anunciarle, por predicarle a Jesús. Y los otros dos fueron también martirizados y derramaron su sangre por Cristo por anunciarla, porque escucharon la palabra de Dios y la pusieron en práctica, porque escucharon la palabra de Dios, la vivieron ellos y después la transmitieron a los demás. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros hoy, escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir, escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos para que nosotros lo pongamos en práctica y podamos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Si nosotros hoy no oramos los unos por los otros, no estamos escuchando entonces atentos la palabra de Dios. Queridos hermanos, tenemos que descubrir qué es lo que Dios nos pide. Su palabra está llena de sabiduría, de amor, de esperanza, de consejo, de conversión, de cambio, de ser distintos. Y con la ayuda poderosa de la Virgen María es como vamos a poder obtener todo aquello que Dios nos pide. Que hoy el Señor nos conceda la gracia de poder escuchar su palabra, pero que no quede solamente así, en escuchar, sino que la pongamos en práctica en nuestra vida. Y una vez que nosotros la pongamos en práctica, los demás dirán, ¿qué le pasa a esa persona que es diferente, que vive diferente, que se siente diferente el ambiente? Porque hemos aprendido o porque aprenderemos a vivir lo que Dios nos pide. Que el Señor nos conceda a todos escuchar su palabra, vivirla, para después transmitirla a los demás. Y que la poderosa intercesión de estos tres grandes mártires adolescentes que escucharon su palabra, que intercedan por nosotros, para que así también, si el Señor nos lo pide, podamos dar nuestra vida también en favor de los hermanos. Que el Señor les conceda un día lleno de bendiciones.